Queremos presentar a la maestra Adriana Caballero, quien nos hará el favor de impartir una clase abierta titulada Estrategias para generar un ambiente híbrido. Para ello, me permito leer una semblanza de su destacada trayectoria. Adriana Caballero es CEO y cofundadora de Yeira, la EdTech pionera en Iberoamérica, que ayuda a empresas y organizaciones a crear innovadoras experiencias de formación online a través de tecnología e-learning potente, accesible y fácil de utilizar. Es autora del modelo EXD, la primera metodología para el diseño de experiencias e-learning. Ha fundado 3 empresas EdTech desde 2010. Dirigió la vicepresidencia de Educación en la Asociación de Internet MX por 3 años, en donde creó e impulsó iniciativas para fomentar la educación en línea en México. Es consultora, instructora y conferencista internacional en e-learning, tecnología, Internet, diseño y emprendimiento. Adriana cuenta con más de 10 años de experiencia en el campo del diseño de experiencias de aprendizaje en línea. Su misión es transformar el e-learning para que sea efectivo y más humano. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. También muchísimas gracias al IPN por esta invitación. Pues bueno, vamos a tratar hoy un tema de suma relevancia, obviamente detonada de la pandemia, ¿no? Creo que ya todos vivimos cosas buenas, cosas muy malas también. Y pues bueno, yo les traigo hoy este tema de cómo crear estrategias para generar un ambiente híbrido, que es la petición que me hicieron para traerles el día de hoy, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero es que quiero decirles que busco que sea también, bueno, al ser una clase, que no sea tan expositiva, entonces también me gustaría pues su participación, si ustedes están de acuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, listo. Bueno, ya hablaron un poquito acerca de mí, pues me encantaría conectar también con todas y todos ustedes. Dejo mi enlace también a LinkedIn si quieren que estemos también en comunicación por esa vía. Y también, bueno, estoy en otras redes sociales, no tan activa, pero también estoy por ahí. Creo que acá lo único que me gustaría como complementar de la experiencia como tal que tengo en este ámbito del e-learning, pues tiene que ver con esta perspectiva holística que me ha permitido pues trabajar a lo largo de todos estos más o menos unos 12, 13 años en este sector, básicamente con corporativos, con gobierno, con pequeñas empresas, con universidades, tanto públicas como privadas, y en todos los puntos del e-learning. O sea, digamos que desde la parte de desarrollo tecnológico, la parte de la creación de los contenidos, de la instrucción, de la impartición, de las estrategias de enseñanza, pero también de comunicación, soporte y hasta el final que tiene que ver con la evaluación. ¿Vale? Entonces, básicamente creo que eso es algo importante porque finalmente pues conozco todos esos puntos pues que son importantes dentro de la parte de la experiencia de aprendizaje en línea sobre todo, ¿vale? Entonces, o con apoyo tecnológico. Entonces, bueno, eso sería lo primero, ¿no? Lo segundo es que, un poquito para ir calentando y conocerlos, me gustaría que ingresaran a este enlace, si pueden escanearlo con su celular, ahí está el código, o bien pueden pues teclear tal cual ese enlace, yeira.site/clase IPN, y ahí van a ver dos espacios. Una es una encuesta y la otra es un tablero social. Entonces, en la primera, no puedo ponérselos acá en pantalla, pero la primera es, ¿utilizas las TIC en el aula? ¿Todo el tiempo, pocas veces o aún no? Y la segunda es, si me quieren compartir, ¿qué asignaturas imparten? Simplemente pueden poner el nombre de la asignatura o las asignaturas, mandan un mensajito y listo. Y aquí los voy viendo. Los espero un segundito. Ya cuando estén ahí, por favor, no se me salgan, que más adelante vamos a estar también ahí viendo algunos otros espacios. Estos espacios me permiten, uno, democratizar la participación. Y eso que sirve un poquito de ejemplo también, porque ya lo vamos a ver como parte de una estrategia, el uso de las TIC en el aula. Porque finalmente, pues
no podemos todos hablar, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos salones muy grandes, no podemos todos participar y entonces empezamos a generar también brechas en ese sentido, ¿no? En cambio, los soportes tecnológicos como este que les traigo, pues finalmente les permite, pues participar a todos, compartir su opinión, ¿vale? Entonces, bueno, cuéntenme si ya están por ahí. Sí, pongan un nombre y cualquier correo, simplemente es para poder acceder, puede ser cualquier correo. Ajá. ¿No? A ver, ¿pueden teclear nada más la URL en lugar del código? ¿Ya ustedes ya? Ya veo aquí varios votos. Sí, exacto, le ponen Enter y luego ya iniciar. Les va a aparecer el botón de iniciar y entonces ahora sí deben de acceder a la encuesta. ¿Ya estás? Ah, ok. Bueno, también los datos es un tema. Bueno, aquí estoy viendo que de los que han empezado a entrar, pocas veces utilizan las TIC en el aula. Y hay quienes, por ahora el 42% de los que están votando, me dicen que todo el tiempo están utilizando las TIC. ¿Ya pueden entrar? ¿Ya? ¿Ahí vamos? Los que no, que nada más porque estamos calentando motores para la clase, entonces de una vez dejarlos bien. ¿Qué les muestra a los que no pueden? No. Lean nada más la URL aquí, directo en el navegador. No, ¿este? Si no lo lee, simplemente pueden escribir en su navegador y van a entrar. ¿Listo? ¿Más o menos? ¿Me levantan la mano quien ya está? Ah, súper. Ok. Vamos. ¿Ya contestaron? Vale. Ok, tengo de asignaturas inglés Alejandra Ramírez. ¿Dónde estás? Inglés. Súper interesante inglés para enseñar online. Es todo un reto también. Súper. Maribel, contabilidad y costos. Ok, ¿dónde andas, Maribel? Hola, Maribel. Roselena, diseño de mecanismos en procesos industriales, manejo de instrumentos de medición y tecnología de materiales. Roselena. Hola, Rosalena. Vale, perfecto. Bueno, ¿ya pueden contestar todavía? ¿Van bien? Súper. Perfecto. Bueno, esa fue nada más una calentadita. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta clase? Vamos a hacer una breve introducción a la educación híbrida. Creo que ya todos ustedes están súper familiarizados, pero vamos a dejar algunos fundamentos ahí puestos. Lo otro es los retos y las oportunidades que existen en el contexto digital. Las 3 dimensiones para un aprendizaje digital efectivo, cosas que no se han abordado en el e-learning de forma popular y que nos está costando en ese sentido mucho trabajo pues para conectar y para hacerlo efectivo esa modalidad de impartición. Y 3 estrategias que les voy a compartir con algunos tips de uso para su aula. Uno es tecnología en el aula, que sería mi primer nivel. Es decir, yo estoy en presencial y voy a incorporar algunos elementos tecnológicos, como a lo mejor ahora lo estoy haciendo yo. La segunda es el aula invertida y la tercera es lo que conocemos como Virtual Instructor Led, que básicamente es una modalidad síncrona online, pero guiada por ustedes, que es lo que ya han vivido en la pandemia. Y al final, algunos pasos que les quiero dejar, algunas recomendaciones para crear un ambiente híbrido con un modelo específico que ya les contaré de qué se trata. ¿Ok? ¿Están listos? Venga, pues. Bien, ¿qué es la introducción? ¿Qué es la educación híbrida? Y para eso, bien, les he abierto otro espacio acá en la actividad para que definan ustedes qué es la educación híbrida antes de que yo diga nada, ¿vale? ¿Cómo definimos educación híbrida? ¿Y algún valiente con micrófono que quiera compartirlo que no sea en digital? Bueno, entendimos que híbrido era parte presencial y parte virtual cuando regresamos en el semestre de enero a julio. Okay.
pudiendo implementar pues ambas estrategias. Ok, o sea, presencial con online. Así es. Ok, ¿y hay algún porcentaje? O sea, 50%, 30%, da Yo igual. apliqué en 60-40, pero al final del semestre ya casi estaba 90-10, porque los fui incorporando otra vez a lo presencial poco a poquito Ok. para que fueran dando más rendimiento en el aprendizaje. Ok, perfecto. ¿Alguien más compartió acá? ¿Sí están escribiendo? ¿Sí? Perfecto. Vale, a ver. Estoy esperando un poquito. ¿Alguien más que quiera compartir? Déjenmelo por ahí en la aplicación. Dime. Considero que es combinar las herramientas tecnológicas con los conocimientos presenciales. Ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, aquí una definición muy sencilla. A ver, la educación híbrida se refiere a dos modalidades de aprendizaje que de naturaleza son distintas, la presencial y la online. Y es bien importante entender eso porque en online consideramos otros factores. Y ya les iré contando en la clase todas esas consideraciones. Pero sí de naturaleza son súper distintas. En principio, una es síncrona y la otra es asíncrona. También todas, digamos que online, estamos mediados por el internet y las tecnologías y en ese sentido, pues la forma en la que interactúa nuestro estudiante y nosotros como docentes es súper diferente a cómo lo hacemos presencial, ustedes lo saben. Que trabajan juntas, de acuerdo con esta definición, que trabajan juntas de manera integral para lograr un aprendizaje más efectivo y más eficiente. Esa sería básicamente la definición que les traigo. ¿Cuáles son las ventajas de incorporar una educación híbrida? Lo primero es que nos brinda tanto a docentes como estudiantes mayor flexibilidad en muchos sentidos, por tiempo, por espacio, inclusive por proceso de aprendizaje. También fomenta, sobre todo para el estudiante, el autoaprendizaje. Y esto es bien importante en el contexto actual porque cuando estamos del lado de la industria, que obviamente, bueno, yo estoy como en un punto intermedio, porque pues si bien estoy del lado de la industria, estoy trabajando en la parte o en el ámbito educativo. El autoaprendizaje es fundamental cuando va a haber una inserción laboral. Y entonces, ¿qué es lo que se quejan las empresas o las organizaciones? Pues que no hay proactividad, que no hay ese proceso de autoaprendizaje. Entonces, bueno, tiene que ver, bueno, por un contexto educativo pues de mucho tiempo que nos ha enseñado a guardar silencio, a estar quietecitos, a no reflexionar, a no cuestionar. Entonces, obviamente, cuando queremos y llegamos a la empresa y quiere que hagamos innovación, no estamos listos para eso. Y entonces cuesta muchísimo trabajo ir cerrando esa brecha. Entonces, esta es una de las ventajas, que mientras estamos incorporando este tipo de educación híbrida, estamos fomentándole al estudiante esas habilidades, se las estamos desarrollando para que él solito vaya descubriendo cómo aprende. Y esa también pasión por aprender. Mejora la motivación y el rendimiento. Cuando también yo tengo como estos espacios, cuando yo comparto experiencias, cuando yo interactúo también por medio de la tecnología, me voy motivando y sobre todo en este contexto, a lo mejor esto no aplicaba, no lo sé, en otros contextos previos, donde no existía la tecnología posiblemente, pero hoy sobre todo nuestros estudiantes jóvenes se ven motivados cuando se sienten en un contexto similar al que pues están habituados fuera del aula. El rendimiento, por supuesto, desarrolla estas habilidades digitales que ya les había dicho con este proceso de autoaprendizaje, promueve la participación. ¿Por qué? Porque yo online tengo que ser activo, tengo que tener un aprendizaje activo. Ahí no hay manera de que yo me siente hasta atrás y me quede callado, sino que realmente tengo que estar involucrado. Y optimiza el tiempo de estudiantes y docentes en muchos sentidos. Ahora ya iremos viendo con las estrategias, pero básicamente al tener algunos elementos de forma asíncrona y online, vamos optimizando algunas cosas que suelen ser tareas repetitivas, también para nosotros como docentes. Y pues también para los estudiantes en cuanto al proceso pues, educativo. Ahora, ¿cuáles son estos retos y oportunidades del aprendizaje digital?
Pues primero, los retos. Yo creo que esto es en lo que nos hemos pues enfocado más durante estos tiempos de pandemia. Obviamente estamos en un país, en una situación donde la conectividad es el primer tema, ¿no? Y entonces esa conectividad pues tenemos que empujarlo desde diferentes frentes. Digamos que al tener estas necesidades e irlo utilizando de más maneras, se va creando la necesidad y entonces las instituciones también van buscando la manera de incorporar esa conectividad y así el gobierno y así las empresas y todo se va desarrollando conforme, aquí sí tenemos que ir bottom up, ¿ok? Sí tenemos que ir desde nuestra interacción en el aula hasta arriba. Acá no, es muy difícil que venga desde arriba, si no hay como esa necesidad tácita. Ahora, también el acceso a la tecnología, no solamente es la conectividad, muchas cosas en la pandemia pues también pues sucedieron no por conectividad, sino porque por ejemplo en casa solamente, más o menos me acuerdo de un dato, como el 40% de los que tienen tecnología, de los que tienen conectividad tenían acceso a una computadora, por ejemplo, ¿no? Entonces son los otros retos. Las brechas digitales también es un tema, tanto de docentes como de estudiantes, pero también de la organización misma. O sea, yo acá sí creo que de pronto nos cargamos mucho con la actividad docente cuando se tienen que articular muchos factores y actores en este proceso. La elaboración de los contenidos educativos también es un tema, pero yo aquí resalto la elaboración de contenidos educativos online, porque requiere una planeación mayor, aunque después se paga esa planeación, pero porque se vuelve como escalable, en el sentido de que ya hiciste un esfuerzo y eso se puede replicar varias veces, cosa que en la parte síncrona presencial es muy complicado. O sea, digamos, tenemos siempre que estar nosotros en un tiempo y en un momento para replicar eso, y online no, es un momento específico, pero sin duda esa elaboración es un reto, porque hay varios factores a considerar. El soporte técnico. También esto es un tema y que se tiene que articular con diversos actores porque nosotros como docentes terminamos siendo el soporte técnico, ¿no? Entonces, ¿quién no estuvo acá diciéndole cómo entrar a las clases por acá, que perdió su contraseña y que no pudo acceder y que se le atoró la computadora? Y todos esos temas que recaen o están recayendo en el docente, pero que se tiene que crear una estrategia específica de soporte técnico para poder generar una experiencia de aprendizaje positiva online. ¿Okay? La otra es también el rezago en el aprendizaje. Si bien toda la parte online genera muchísima motivación, aumenta el rendimiento, hace, todas estas cosas que ya hablamos como pues de ventajas, la realidad es que también cuando hay digamos que hay un grupo que hay que poner mucha atención en nuestra aula. Hay un grupo que puede empezarse a rezagar, que a lo mejor por sus condiciones, por su personalidad, no es capaz de ser tan activo con este uso y entonces se nos empiezan a hacer atrás. Entonces hay que poner mucha atención y hay que hacer estrategias que nos permitan atender ese grupo para que no se nos rezague. Pero esto es bien importante. O sea, mientras la tecnología nos habilita ciertas cosas, también nos meten en otro tipo de problemas y eso hay que tenerlo súper claro, ¿no? No todo es de color de rosa. Entonces, bueno, esos serían como los retos. Las oportunidades en este proceso de aprendizaje digital. Pues primero, cuando estamos online aumentamos la diversidad de culturas, inclusive de contextos, educativos, en fin, participan otras personas, inclusive, por ejemplo, estudiantes que tienen alguna deficiencia y que no pueden venir al aula por cualquier razón, online les habilita esa oportunidad. Y entonces esa diversidad es súper rica, súper interesante y hay que crear también estrategias para esto y entenderlo. Fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida. Esto también es importante en el contexto actual porque el aprendizaje a lo largo de la vida es fundamental. O sea, tenemos que dejar de ver a la educación como algo finito, que yo acabé la licenciatura y ya, bueno, si quiero sigo a la maestría y ya acabé el doctorado, ya acabé. Es que no se acabó. Tienes que seguir aprendiendo todo el tiempo. Y es que como humanos todo el tiempo estamos aprendiendo. Entonces no hay que olvidar esa parte. Crea un aprendizaje activo y significativo, que es lo que ya les comentaba, ¿no?
cuando estamos online, sí o sí tenemos que participar, sí o sí tenemos que escribir, sí o sí tenemos que accionar algún botón, algo. Entonces no podemos estar pasivos. Y entonces esa actividad nos hace pensar y profundizar y se hace significativo el aprendizaje. Ayuda a cerrar brechas digitales, en el sentido de que obviamente al principio podemos tener grupos de estudiantes que, o nosotros como docentes también, que nos cuesta mucho trabajo, pero nos obligamos, salimos como de esta zona de confort y entonces vamos adquiriendo esas habilidades. En algún momento tenemos que hacerlo, ¿no? Entonces en ese sentido pues nos ayuda muchísimo. Y que también hay una situación que está ocurriendo en la industria, que es que la tecnología cada vez está siendo más accesible. Digamos que en otros tiempos a lo mejor hay muchas cosas de innovación que eran solamente para las grandes organizaciones o algo carísimo, y hoy no, hay muchas cosas muy buenas que podemos ir incorporando en nuestra actividad. Bueno, igual si tienen acceso todavía, ¿no se han perdido de su acceso? Perfecto, vale. Pues entonces ahora les voy a activar otro, si se van más para abajo, que, bueno, me gustaría que me agregaran un reto y una oportunidad que ustedes consideran pues en este proceso de aprendizaje híbrido, online, de aplicación tecnológica en el aula. Y pues bueno, eso sería. Y mientras todos contestan, ¿alguien que quiera participar? Por ahí tenemos un micrófono. Un reto y una oportunidad que quieran compartir. Ok, yo los espero, pero mientras tanto, alguien que quiera participar. Así, con micrófono. Bueno, justo estoy viendo aquí, nada más como resumen, cómo defino la educación híbrida entre, mezcla presencial y virtual, de lo que escribieron. ¿Hay algún cambio de lo que escribieron, de lo que yo dije? Yo creo que es el acceso, que se tarda un poquito. Traemos un poquito la red lenta. Combinar lo presencial con lo virtual, utilizando diversas plataformas. Es aquella que nos permite dar clases en modalidad virtual y presencial. Vale. Muy bien, súper bien. Bueno, entonces, ¿qué otros retos y oportunidades agregarías? ¿Alguien allá? ¿No? ¿Alguien por acá? Listo. Yo creo que como retro Sí. podríamos agregar la parte económica del estudiante. Claro. Y un área de oportunidad que hay un monopolio en algún tipo de empresas que se dedican al suministro de internet. Entonces resulta ser muy, muy caro para algunas personas, ¿no? O consumir datos o cosas así. De acuerdo. Sí, ahí tenemos que, y ya entraremos como a esa parte de los procesos, ¿no? Pero sí tenemos que, antes de incorporar cualquier cosa, siempre tenemos que pensar en la estrategia. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y quién es nuestra audiencia? ¿Quién es este grupo de estudiantes? Y que varía de generación en generación. Entonces, lo que a lo mejor nos funcionó con uno no funciona con el otro. En el tema de la tecnología. Obviamente, yo creo que ustedes ya en su tema en cuestión sabrán adecuarlo según si está aprendiendo más rápido, más lento, pero en la tecnología pues también pasa igual, ¿no? Tenemos que identificar con quién sí funciona y quién no. Digamos que a veces inclusive, el e-learning tampoco es una modalidad que se ha enfocado exclusivamente a la universidad, a la academia. También se incorpora en las empresas, en las pequeñas empresas también lo están utilizando para dar su consultoría, para dar su coaching, etcétera. Entonces se ha diversificado también en las industrias y en ese sentido pues tenemos que ir conociendo como estas, como les decía, como estas audiencias y saber cuándo aplicar y cuándo no la tecnología. Y en ese sentido, el ejemplo que les quería compartir es que había una organización que nos buscó acá en Lleira para implementar una capacitación online. Pero el ejemplo que siempre pongo es que eran operarios de camiones y que, bueno, yo no sé cómo pensaban que iban a acceder al internet y en qué momento iban a acceder, bueno, ok, el móvil, pero ¿cuál es la red que tienen en carreteras? Entonces, a veces queremos forzar demasiado el uso tecnológico
cuando el contexto no nos los permite. Entonces ahí había que solucionar esta capacitación de otra manera. Podrías a lo mejor implementar tecnología, pero a lo mejor la estrategia era vámonos a un aula de la empresa en donde estos operadores dedicarán un tiempo para formarse y si quieren ya le metemos realidad virtual si quieren y que se vea como, no lo sé, pero no podía ser como se concebió en su momento, ¿no? ¿Alguien más que quiera compartir retos? Un reto de aprendizaje fue primero la necesidad de desprogramarme porque no estaba yo acostumbrado a trabajar. Bueno, estaba acostumbrado a tomar cursos en línea. ¿Sí? No saben acomodar. Pero no es lo mismo trabajar cursos en línea Claro. que impartirlos. Claro. Ahí fue mi principal reto. Y bueno, y sigue siendo porque de todas maneras he sido tradicional durante mucho tiempo. Tradicional me refiero en el método presencial. Sí. Y entonces sigo trabajando en el de programarme para poder programarme de acuerdo a esta modalidad. Y como oportunidad precisamente el poder encontrar un acercamiento mayor con cada alumno, cada uno, más que presencial. Por supuesto, caben los otros retos, el de la tecnología. A cada rato se me caía el internet y entonces a veces los alumnos estaban conectados y yo no, o al revés. Beto. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias, Yeira. Soy Norma Jiménez de la Escuela Superior de Turismo. Los retos. Bueno, yo recuerdo hace 2 años y medio cuando nos dijeron que nos fuéramos a la casa a esperar que pasara la pandemia en marzo y que en junio regresábamos. Y después nos dijeron, busquen a todos sus alumnos porque ya nos quedamos en línea. Y vamos a empezar a dar clases en línea. Empezando porque en la casa de ustedes yo no tengo fibra óptica. Entonces me fui corriendo a Telmex, que ya casi cerraban por la pandemia. Me dijeron, a que usted compre el internet más caro, de todas maneras va a seguir teniendo el mismo porque en su colonia no hay fibra óptica, sigue siendo la otra. Me conecté como pude con mi computadora medio viejita y medio nueva, sí tuve que adquirir otra después. Entre los alumnos y yo, maestra, cómprese un router, cómprese una repetidora. Steren estuvo dando asesoría hasta por teléfono. Sí me compré mi ruteador y mi repetidora y gracias a esa repetidora que hasta la fecha está en su casa, pude aprender a conectar por teléfono, me asesoraron, mis alumnos me asesoraban. Y yo les asesoraba a ellos ya después también. Entonces fue un asesoramiento mutuo. Me acuerdo ese junio cuando todos nos buscábamos y era por WhatsApp, por teléfono y por Zoom y después nos pusieron el Webex, que fue otro tema, porque acuérdense que el Webex no todas las plataformas ingresábamos en nuestra computadora, todos lo vivimos creo. Entonces a Webex tuvimos que aprender todas esas cosas de mayo a diciembre de aquel año 20. Sigo sin aprender al 100, nada. Cada día aprendo más. Ya tengo una mejor computadora, ya hasta puedo decirles qué computadora. Ya me creo la muy. Y esas fueron las oportunidades padres. También es cierto que tuve que cambiar mi teléfono celular porque cuando se iba la luz en la casa de ustedes o el internet se caía, entonces el celular fue lo más maravilloso del mundo porque me conectaba a mi wifi, ¿verdad? A mi wifi, como dicen en España, wifi, y entonces yo le dije al chavo de AT&T, que hasta la fecha es mi cuate, a ver, necesito que me bajes a mi celular el Zoom, el Meet y todo aquí, necesito aquí todos los iconos para entrarle, porque cuando se va la luz o empieza el internet intermitente, entonces ya valió y maestra, no la oímos, maestra, no se escucha, hay que compartir y no se puede, ¿se acuerdan? Ahora que estamos en híbrido ya todos nos ayudamos, ya todos nos aceramos, entonces fue todo un reto, fue comprar,
fue una inversión, porque la verdad es que yo creo que todos o algunos tuvimos que comprar un equipo mucho mejor del que teníamos, porque sí lo teníamos, pero no era como para trabajar en la casa. Nos parábamos y nos poníamos guapos de la cintura para arriba, ¿no? O de plano ni prendían la cámara. Entonces sí fue un reto, sí fue muy, y las oportunidades hasta la fecha siguen siendo mucho. Yo quiero decir que hoy el aprendizaje para mí ha sido maravilloso y sigo sin saber. Muchas gracias. Gracias. ¿Allá uno? Buenos días. Vale, uno más y continuamos, porque traigo más temas, pero ahí, síganme compartiendo en la aplicación. Sí, Vale. Sí, gracias. Pues, Perdón. y luego uno ¿Allá más, o sí. acá? No, allá, ya gracias. estás, listo. Un reto que fue muy importante durante la pandemia fue la evaluación. Okay. Teníamos el problema de que seguimos trabajando las evaluaciones de modo tradicional, pero ahora activábamos una plataforma donde tenían que subir la evidencia, un Google Classroom, y un Zoom donde les pedíamos que tuvieran abierta la cámara. Pero no teníamos la certeza de lo que veían. Podían tener la computadora abierta, comunicándose, y nosotros lo único que veíamos era su cara. Entonces creo que un reto importante para el aprendizaje digital pues es la evaluación. Sí. Y creo que ahí también tenemos un nicho de oportunidad porque implica que tenemos que entender bien cómo evaluamos los aprendizajes, cuáles son los objetivos de los programas, porque creo que la mayoría en las IES somos profesionistas que llegamos a dar clases, que no tenemos esas habilidades pedagógicas y que pues ahora hay que replantear tan solo, a veces no evaluamos ni siquiera la validez de un reactivo. Gracias. Gracias. bien, gracias. Pues ese sería mi reto, reflexionar. Mi reto sería disfrutar este vehículo llamado digitalización o los múltiples nombres que se les pueda dar y disfrutarlo indudablemente. Anteriormente tuvimos una grata conferencia con alto contenido, con alto índice de reflexión totalmente, y ahorita nos dan la oportunidad de esa parte digital, de esa parte práctica. Sin embargo, me parece que en mi caso tendría yo que dejar de ser docente, ¿no? Dejé de ser docente y de sentirme alegre por una nueva máquina o por una nueva forma o un software o ver las cosas como si fuera una transición, que en realidad lo es. Sin embargo, me parece que este reto debe partir de una reflexión, de algo que si la pandemia lo provocó o no, esto debe ser más profundo, porque es la oportunidad. Sí, disfruto el nuevo vehículo, pero lo importante es hacia dónde lo voy a llevar, cuál es el enfoque que le voy a dar, hasta dónde voy a rebasar el aula con minúsculas o el aula con mayúsculas. Voy a rebasar el laboratorio, voy a rebasar los espacios acostumbrados del proceso de enseñanza-aprendizaje que por los siglos de los siglos, bueno, antes era de enseñanza y luego ya le agregaba un aprendizaje. ¿Cuándo pasaremos de aprendizaje a comprensión? Pero no nada más del ser humano, sino de las disciplinas, del enfoque que tenemos que abrir un poco más, ¿no? Podemos seguir aquí dentro patinando en conocimientos, en cosas de teoría, en cosas de metodología, en prácticas, pero yo creo que esta es una gran oportunidad de productividad y de competencia indudablemente, ¿no? Yo creo que los retos y las oportunidades pues van de la mano, pero con un mejor enfoque, algo diferente, algo que nos cambie y nos transforme como personas, como sociedad, porque ya nos han dado muchas oportunidades y esta es una de ellas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Vale, pues sí, de hecho, en ese sentido, pues el
el objetivo del uso de la tecnología es potenciar lo que hacemos como humanos. Entonces, ahí es donde viene la transformación. En ese sentido, ¿no? Y bueno, voy a profundizar un poquito más en este tema, hablando de las 3 dimensiones y bueno, de lo que han compartido, creo que van a reflejarse algunas cosas acá. Las 3 dimensiones para un aprendizaje digital efectivo. Lo primero es que este punto es el que todo mundo hace. O sea, como práctica docente, eso es lo que hacemos, lo que vivimos todos los días y lo que nuestros estudiantes viven todo el tiempo en el aula, online, no importa. Acá, cuando hablamos de contenidos expositivos, hablamos de que estamos haciendo una transmisión del conocimiento, como lo estoy haciendo yo acá. Ajá. Y entonces, en este sentido, si nos vamos hacia la taxonomía de Bloom, que puede tener ahí sus asegúnes y discutir este tema, pero un poco como punto de referencia, podemos hablar del trabajo pues, de pensamiento inferior. Es decir, yo solamente estoy recibiendo información, pero no la estoy procesando. O sea, cognitivamente hablando, pues no se está profundizando en eso. No se está llevando a cabo un aprendizaje. Se está informando. Entonces, bueno, acá el contenido expositivo es fundamental. Es fundamental y sobre todo en la parte online, pues la vemos reflejada con videos, con documentos, con, lecturas, en fin, a lo mejor algún podcast, algún audio. Entonces, este es fundamental. Pero no nos podemos quedar aquí. Tenemos que llevarlo al siguiente nivel para que se logre ese aprendizaje significativo. Entonces, aquí entra el punto, que por allá mencionabas, del contenido evaluativo. Y el evaluativo, siempre pensamos que es el examen. Y el examen, cualquier persona que le digas evaluación, se pone a temblar, ¿no? Así como los recuerdos horribles de que no pasaba y el estrés. Y realmente es un proceso angustiante la evaluación. Entonces tenemos que evitar eso por muchas razones que ahora les voy a comentar. Pero lo primero es que para ese tipo de evaluación estamos hablando de la sumativa. ¿Conocían estas 3? ¿Sí? Vale. Entonces, sumativa, perfecto. De acuerdo. Diagnóstica también es muy sencilla, es de dónde está empezando nuestro estudiante y dónde, y eso nos sirve como punto, pues digamos, al final para saber pues si logró el aprendizaje o no que estábamos planteando como objetivos, ¿no? A veces no hacemos la diagnóstica, pero mi recomendación es que siempre se incorpore, vale la pena para saber si se está cruzando ese puente, le estamos ayudando al estudiante a pasar un puente. Entonces, bueno, esos. Ahora, la formativa, esa es la que no se está aprovechando como se debe. La formativa online es fundamental. ¿Por qué? Porque si yo me regreso, cuando yo tengo un video y yo lo combino con una evaluación muy chiquita, formativa, entonces puedo ayudarle al estudiante a retener un pedacito de información, el pedazo de información más relevante que pueda tener mi video o mi lectura o mi podcast. ¿Okay? Entonces, esa formativa es importante. Pero la otra es que también la formativa nos ayuda a incentivar y fomentar el error. Necesitamos que se equivoquen nuestros alumnos y que le pierdan miedo al error, al fracaso, porque así es como aprendemos. Así es como vamos a retener la información. No viendo un video de 2 horas, no siendo, poniendo el concentrado de jugo de naranja. No. Necesitamos que eso se refuerce con una reflexión y eso nos los hace la evaluación formativa. Entonces, un tip aquí muy rápido es, si están en algún contenido online, incorporen su contenido expositivo como siempre lo hacen, pero agreguen una pregunta, cierto o falso, no tiene que ser gran cosa. Pero eso ya me hace equivocarme y aprender. ¿Por qué es tan importante equivocarnos, aprender del error? La semana pasada tuve una conferencia específica en otra universidad sobre este tema. Y es que aprender del error es también un proceso muy similar al de innovación. Entonces, para que yo pueda innovar, para que yo pueda traer nuevas soluciones a un mercado que tiene tantos retos, más el latinoamericano, pues necesitamos quitarle miedo a equivocarnos, a fracasar. Si yo quiero emprender, necesito equivocarme muchísimas veces. Eso es lo que yo he vivido toda mi vida, ¿no? Equivocarme, todos los días me equivoco. Pero entonces tenemos que trabajar eso desde el aula, para que se vayan desarrollando estas otras habilidades para la vida,
que necesitan nuestros estudiantes. No solamente este conocimiento, sino esta habilidad del fracaso y con eso, como les decía, ir aprendiendo. Y la tercera dimensión son los sociales, por allá también lo estaban mencionando. Es que como que nos falta esta comunicación, claro. Esta comunicación que yo tengo ahorita con ustedes, les estoy viendo las caras, cómo se mueven. Entonces, con eso yo modero mi voz, yo modero mi cuerpo, yo modero lo que estoy diciendo. Online yo no tengo eso. Y entonces, ¿qué es lo que quisimos hacer? Quisimos prender las cámaras y que hablen todos. Y es un desastre, es que así no funciona. Online así no funciona. Presencial sí, podemos. Y hasta cierto punto, ahora no sé cuántos participaron, pero no pudieron participar todos y estoy segura que todos tienen grandes cosas que compartir y me encantaría conocerlas, pero no podemos por tiempo. Entonces, acá la parte social es fundamental porque tenemos que transitar, tenemos que romper la barrera de la tecnología, de la pantalla. Tenemos que llegar del otro lado con emociones. Entonces, esto lo quiero poner así en pedestal porque es lo que nos falta online. Para que sea efectivo necesitamos, si ese componente expositivo que tiene también sus trucos para hacerlo más eficiente, con ese elemento evaluativo, formativo y la parte social. Tenemos que incentivar la parte social, porque además aquí vamos a desarrollar otras habilidades. La comunicativa online está de verdad para llorar, ¿no? O sea, nuestros estudiantes no saben escribir online, no logramos inclusive nosotros mismos de pronto comunicarnos efectivamente online, a veces parecemos demasiado rudos online. Y nosotros no somos así, no estamos diciéndolo así, pero se lee así y eso nos afecta del otro lado. Entonces tenemos que ir desarrollando también esas habilidades pues con estos espacios sociales. Digamos que herramientas muy sencillas, foros de discusiones, el WhatsApp que utilizan. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, esto que traigo actividades, por ejemplo, los tableros sociales, algún chat en vivo con otras herramientas. En fin, todos esos aspectos, algunas encuestas también son parte de ese aprendizaje social. Porque además esta otra dimensión nos permite compartir las experiencias. Y con las experiencias es que aprendemos. No solamente de esta relación docente-alumno, sino también de mis pares. A veces, muchas veces diría yo, nosotros como estudiantes cuando estamos con nuestros pares entendemos mejor porque nos está hablando como que en el mismo idioma, ¿no? A veces nosotros pues ya traemos mucho conocimiento sobre nuestro tema y somos demasiado elaborados y el estudiante se queda así como que no entendí. Y el otro, oye, ¿me explicas esto? Sí, ¿no? Y entonces te lo explica, ya entendí lo que quería decir. Entonces eso tenemos que reflejarlo también en el ámbito digital. Tener esos espacios. Y entonces, bueno, acá yo les quiero compartir como esta innovación que nosotros hemos incorporado, que tiene que ver con los contenidos mixtos. ¿Qué es lo que hemos visto desde el ámbito más pedagógico, por así decirlo? Que si nosotros combinamos, una cosa es tener una evaluación por allá y un video por acá y el chat por acá en el WhatsApp, y otra cosa es tener esos tres elementos en un solo recurso de aprendizaje. Porque entonces ahí estamos reforzando esas tres dimensiones sobre un mismo tema. Además, sin tener que el estudiante estar pasando entre aplicaciones y para aquí, para allá. No, todo tenerlo en un mismo lugar. Y aquí se añade otro aspecto que no traigo una lámina específico, pero les quiero comentar. La parte de los analíticos. En online también, y nosotros estamos trabajando en ese ámbito, pero sí falta mucho más, que las herramientas que se desarrollen consideren la parte analítica, que llamaríamos Learning Analytics. Entonces, esos Learning Analytics son la sustitución de la presencialidad. ¿Por qué? Porque como yo les estaba diciendo, yo cuando estoy presencial estoy de forma intuitiva viendo cómo se está comportando el aula. Pero online yo no tengo eso. Yo online necesito datos, cómo están interactuando, qué están haciendo, qué es lo que están viendo, cuántas veces contestaron, qué comentaron, cuánto tiempo estuvieron. Eso es fundamental para que realmente logremos mejorar esos procesos formativos online y con ello, entonces, ir subiendo de nivel nuestra oferta educativa. Bueno, eso sería como también para la reflexión. En ese sentido, bueno, ¿qué es lo que nosotros estamos incorporando como tecnología? Esta posibilidad de desarrollar en un mismo lugar estas tres dimensiones, pero con esos Learning Analytics
que se puedan consumir en tiempo real, ya sea de forma presencial o online. Por ejemplo, mientras ustedes están compartiendo la información, yo puedo ver cuántos están participando y puedo consumir más información de cuántas veces interactuaron y demás. Y con eso poder empezar a identificar, a ver tú, creo que no entendiste esta parte, vamos a reforzarlo o te doy seguimiento después. O este grupo, a ver, no se está entendiendo, vamos a repasar tal cosa. Entonces, así es como nos tenemos que ir desarrollando online. Y en ese sentido, yo ya no me preocupo por si prendieron la cámara o no. No importa, es que en el contexto estamos en casa, ¿no? Entonces, también eso se volvió súper complicado. Pero si yo tengo los datos, entonces ahí es que realmente puedo ir profundizando en el proceso de aprendizaje. Vale. Preguntas hasta aquí. Voy a hacer como este pequeño corte y nos seguimos con las 3 estrategias. Bueno, igual les vuelvo a abrir como un espacio para comentar. Voy viendo que van contestando. Pero ¿quién quisiera compartir algo más? Bueno, con micrófono más bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? De esto que estaba comentando, las 3 dimensiones de la evaluación, de los Learning Analytics. ¿Seguimos? Les voy a abrir un espacio que es un Q&A por si quieren ir formulando ahí algunas preguntas. ¿Vale? ¿Continúo? ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces ahora vamos a hablar de la estrategia número 1, la tecnología en el aula. Entonces vamos a ir como en estas estrategias, lo pensé ir subiendo un poquito como de nivel. Si pensamos en porcentajes, estaríamos hablando que esta primera estrategia es pues me gustaría un 80-20. 80-20, 80% en aula presencial y un 20% en tecnología. Y luego le vamos a ir subiendo el porcentaje a online, ¿vale? Vale, ok, algunas consideraciones. ¿Cómo usar las TIC en el aula? Primero, haz del móvil tu mejor aliado. Porque aunque no tengamos red, tenemos datos. Digo, nuestros estudiantes están en TikTok, están en Facebook, bueno, ya creo que ellos ya no usan Facebook. Ahí sí ya no, ya se quedaron sin red. Claro, porque es aburrido. Entonces tenemos que hacer el aprendizaje interesante y llegarles por su lado. Hay que darles por su lado. Entonces, en lugar de que sea el móvil un pleito y dejemos todos el celular afuera y demás, mejor hazlo tu aliado. Esa sería mi recomendación, porque hacemos más conexión, más empatía con esta generación. Y además, hacemos el aprendizaje envolvente. Es decir, ya no es uno acá, sino es también yo estoy acá. Y es que ellos están súper acostumbrados a eso, todo el tiempo son multitasking. Entonces, de verdad, es un cambio cuando ellos ya están interactuando acá. Además, como tienen que estar acá en el móvil, pues ya no están acá viendo las redes sociales y demás, sino tienen que participar y ustedes están con sus herramientas viendo si están participando o no. Y ahora sí yo puedo decir, a ver, fulanito, no estás contestando, vamos. La otra, conforme a estas 3 dimensiones que les estaba compartiendo, mi recomendación es que, así como medio ley de dedo, sería reducir a la mitad su contenido expositivo. Lo que hoy tienen, o sea, si pensamos en, por ejemplo, 60 minutos, casi siempre nos dicen, es una diapositiva por minuto. Entonces, si tienen 60 diapositivas y aparte ustedes hablan, no, ni siquiera van a llegar a 60 minutos, o sea, va a ser como 2 horas, ¿no? Entonces, a la mitad. Entonces, tengamos, por ejemplo, si es de 1 hora su clase, con unas 20 diapositivas es más que suficiente. Ya. Y además diapositivas también, bueno, ahí hay que considerar que sus diapositivas también sean en este sentido pues más limpias, con contenidos como mucho más concretos y demás. Ese es un tema más de diseño visual, pero al final sí que la información más relevante esté en esas pantallas. Lo demás son ustedes son las estrellas. Entonces ahí sería importante porque entonces me va a quedar tiempo, por lo menos una media hora, para que hablemos, para que interactuemos. Y entonces los hagamos pensar, los hagamos reflexionar. Ahora, ese espacio para implementar estas TIC, agreguemos esas dinámicas sociales online, pero también las evaluaciones. O sea, podemos aprovechar herramientas para que en esos espacios que tenemos, en esos otros 30 minutos, podamos implementar, vamos a hacer una evaluación formativa rápida.
y vayamos quitándole el miedo y que sigan practicando, practicando y así cuando ya lleguen al examen, ¿de verdad? Ya van a estar listos. Bueno, también esta es otra cosa, idear actividades para que los alumnos desarrollen con herramientas digitales. Es decir, tampoco todo ese tiempo que sea con las evaluaciones y esas dinámicas, sino que también sus actividades las desarrollen con alguna herramienta. Por ejemplo, grábate en un video y me lo mandas, no sé, por WhatsApp, donde se pueda. Y entonces, bueno, ellos ya de verdad se empiezan a entretener, se empiezan a involucrar y cómo le hago y tienen la referencia de TikTok, entonces ya lo tienen, ¿no? 15 segundos para que me expreses este concepto y es parte de la evaluación, por ejemplo. Ajá. Entonces, estas actividades donde ellos también utilicen la tecnología. O por ejemplo, en lugar de, a ver, vamos a presentarnos y dedicar como siempre la primera clase, ¿no? Como que media hora donde todo el mundo se presenta. ¿Por qué no mejor que se presenten ahí están Padlet o no sé, que ahí ellos pongan su foto y qué es lo que me gusta? Entonces ya están ellos interactuando y hacemos esa actividad mucho más ágil y más eficiente. Ok, ¿qué otras ideas se les ocurren? De los que tienen experiencia implementando en el aula, que por ahí me dijeron en la primera encuesta, hay varios que usan mucho de las TIC. ¿Qué cosas han utilizado? ¿Qué estrategias han hecho? Yo, por ejemplo, recuerdo a un docente de la Universidad de Monterrey, donde utiliza, por ejemplo, Instagram, para que en cada clase ellos suban fotos de lo que estuvieron viendo y les sirve para pasar lista, porque ahí sí no hay, no hay error, se quedó en Instagram. Un ejemplo. Dime, adelante. Fíjate que a los muchachos les gusta mucho el TikTok y ha sido bien importante, incluso para exponer algunas ideas o preguntas o hacer alguna relatoría de su clase. Mi clase tiene que ser dinámica porque yo soy de turismo, entonces a mí me toca el tema de grupos y convenciones y todas las áreas de división cuartos de un hotel. Entonces es muy práctica, tiene que ser. Si ellos hacen un TikTok, por ejemplo, de los estándares de cómo se tienden las camas en los hoteles y de cómo se colocan las amenidades, ha sido maravilloso para los muchachos. Y hay una interacción padre y les gusta solito y además son muy creativos, sumamente creativos. Los muchachos son una maravilla en creatividad e innovación y ha funcionado. O sea, por lo menos a mí, tuve que aprender a hacer TikTok, me enseñó una alumna que estaba haciendo el servicio social y yo le dije, pues enséñame, ¿no? Porque también hay una cosa, hay que bajarnos nosotros a veces nuestro ego de que yo ya lo sé todo porque soy el maestro, o tener esa actitud para el cambio, porque sí somos tradicionales, sí, pues así estamos formados, ¿no? Pero ahorita pues nos queda de otra más que ser más abiertos al cambio, claro, y adaptarnos a lo que estamos viviendo todos. No nos ha quedado de otra, entonces es importante esa apertura que tenemos que hacer nosotros como docentes para, esta es una idea que yo tengo, para que podamos estar a la altura y a las expectativas de los chavos. Ahora que nosotros regresamos a híbrido en septiembre, por ejemplo, en la escuela, los muchachos conmigo se espantaban cuando les decía, bueno, saquen el celular porque vamos a tener la clase. ¿De verdad, maestra, tenemos que sacar el celular? Porque todos estaban con que guárdalo. Pues porque yo ya había aprendido TikTok, ¿no? Entonces, pues los muchachos hacían sus TikToks y fue muy padre. Yo se los comparto esa idea para que ustedes también como profesores tengan esa apertura. Gracias. Muchísimas gracias. Les abrí otro espacio para que me compartan si tienen preguntas, pero también otras ideas, ¿vale? Entonces Hola. Así todos van participando. Adelante. Bueno, mira, yo soy Edmundo, estoy aquí en TEFIE. A mí me parece bien interesante esta parte porque creo que sí hay que instar a los alumnos a participar. Y si todos traen celular, pues qué padre, porque la verdad es que hay actividades, como bien lo comentabas, donde tú puedes exponer un tema presencial y hay unas plataformas donde tú puedes subir tu cuestionario. Entonces, como dice aquí la maestra, saquen el celular, ¿no? Conéctense a la plataforma, a la app, y entonces empiezan a ver todo su nombre, ¿no? Allí, tic, 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 Juan, María, Carlos.
Entonces, pues ya empiezas las preguntas, ¿no? No sé, alguna pregunta, ¿quiénes están en el A, B, C, ¿no? Las opciones. Y creo que sí está padre incluir, ¿no? Esta parte, que todo traigan el celular, sí se puede, y vamos a hacerlo de esta forma, ¿no? Sí. Y ya al final, como comentabas, hacer esta evaluación y ya estamos ocupando como todo. Estamos ocupando la parte expositiva, estamos ocupando la parte evaluativa. Exactamente. Y la social. Exactamente. Entonces, estas tres creo que sí se pueden crear en una clase presencial, donde y todos van a estar comprometidos. La verdad es que esto jala mucho la atención, tanto del alumno como del maestro, porque todos estamos participando constantemente. Y de eso se trata, de que todos seamos participativos, compartamos, innovemos con ideas. Y vaya, a mí me parece bien importante esta parte porque sí hay que incluirlo en el día con día, en una clase. Súper, muchísimas gracias. Bueno, les dejo el espacio ahí, vamos a seguir avanzando por el tiempo. Vamos a hablar de la segunda estrategia, el aula invertida. ¿Quién conoce este concepto? Aula invertida. ¿Manos? ¿Poquitos? Ok, vale. Bueno, ¿qué es el aula invertida? El aula invertida es una estrategia en la cual el estudiante aprende los conocimientos nuevos en casa o bueno, fuera del aula, principalmente online, para después tener discusiones, practicar y compartir experiencias en la clase, en el aula. Entonces, ¿a qué se refiere básicamente esto? Que la parte expositiva la voy a llevar online, la voy a llevar fuera del aula. Y entonces voy a aprovechar el espacio que tenemos juntos para compartir dudas, experiencias, de eso se trata. Entonces, bueno, esta es una estrategia bastante interesante. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones para esta aula invertida? Tenemos dos. Yo he clasificado, esta es como la que van a encontrar siempre, pero esta es la que yo les traigo como full online, porque también se vale y funciona. Uno es la parte online presencial. ¿Qué quiere decir? Que voy a incluir, lo que ya les había dicho, la parte presencial, la de las experiencias y online, toda la parte expositiva, inclusive la evaluativa también puede caber allá. También la social, claro. Pero bueno, básicamente es adquirir el conocimiento fuera para después traer experiencias y dudas a clase. ¿Qué les recomiendo? En la parte full online, ¿a qué me refiero? Me refiero a esta combinación de forma práctica de tener mi clase por Zoom, Webex, lo que sea, con estas dinámicas también fuera de ese espacio aula virtual. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Para la parte online presencial, algunas recomendaciones. Incluye estas dinámicas sociales online. ¿Okay? Crea evaluaciones formativas también online, eso es lo que nos vamos a llevar. Toda esta parte expositiva la llevamos allá y la práctica me la traigo al aula. Entonces también, inclusive para ustedes, termina siendo mucho más eficiente, porque ya en lugar de volverles a decir lo mismo, grupo tras grupo, ya me grabé en un video, lo subo, acá lo consumes y después nos vemos para ahora sí ayudarte con mi experiencia, con mi conocimiento. Otra, por ejemplo, es crear cuadernos de trabajo digitales para guiar la sesión presencial. Esa sería como un poco la incorporación de las TIC en el aula, o sea, en la estrategia número 1, crear, en lugar de traer a lo mejor los papeles, traerlo en digital, incorporar en un solo lugar todos los recursos, el PDF para descargar, el espacio social, el foro, lo que sea, y voy creando todos esos recursos en un mismo lugar y le llamo cuaderno de trabajo digital. Cuando estoy full online, que es esta mezcla entre síncrono y asíncrono, tenemos mayor contenido asíncrono, pero hago un refuerzo síncrono. ¿Qué es lo que hago? Básicamente, como ya estoy más en el e-learning, entonces lo que debo de hacer es tener más contenido de autoaprendizaje y utilizar mi clase para lo mismo, pero eso estoy síncrono con estas herramientas de videollamada. Incluir también estas dinámicas sociales, y se fijan, siempre estoy incorporando estas tres dimensiones, ¿no? O sea, expositivo, evaluativo, social, siempre, en cualquier estrategia. Y la parte de los cuadernos de trabajo digitales también me pueden servir para guiar la sesión síncrona que tenga. O sea, no solamente es tú consúmelo y demás, sino que además lo vamos a consumir juntos.
Bueno, ese es como por ese lado. Ahora, si nos vamos a la tercera estrategia, que sería lo que llamamos Virtual Instructor Led, básicamente es lo que han estado haciendo durante esta emergencia de la pandemia. Que tenemos el uso de las videollamadas y entonces voy a guiar ese proceso yo como docente, como instructor. Como dice acá en la definición, es la formación online guiada por un instructor que permite interactuar de manera síncrona online con los alumnos, ya sea de forma individual o grupal. ¿Okay? ¿Cuáles son unas buenas prácticas para incorporar esta estrategia? Combinar las clases de Zoom con esas dinámicas en tiempo real, crear evaluaciones en vivo también, o sea, no solamente tener el cuestionario por fuera, sino si yo estoy en la clase, estamos trabajando juntos, vamos rapidísimo a aprender esta evaluación, no importa si es la diagnóstica, la formativa o la sumativa, de cualquier manera yo la puedo hacer síncrona y en ese momento ver los resultados en tiempo real y ayudar ahí mismo a resolver las dudas que se tengan, ¿no? Y que no queden en el aire de pronto con evaluaciones asíncronas. La parte de crear los manuales, ya les dije, y cuidar la calidad de su video y sonido también es importante. Digo, ya la emergencia ya pasó, ya hicimos lo que pudimos, pero ahora es momento de planear un poco mejor, de ver cómo lo podemos ir pues mejorando, ¿no? Entonces, sí es bien importante, pero les diría que más que el video, el sonido. ¿Sí? Entonces, porque a lo mejor su cámara no sea tan buena, la iluminación, no pasa nada, pero si el sonido es malo, ahí sí afecta el proceso de aprendizaje. Inclusive pueden tener las cámaras apagadas, a lo mejor no va a haber tan buena conexión humana, pero para eso tendremos los otros espacios digitales, pero sin duda el sonido pues es fundamental, es como están haciendo la parte expositiva, ¿no? Entonces ahí recomendación, pues digo, desde sus audífonos, digo algo muy sencillo siempre es conectarnos audífonos, a veces no lo hacemos, utilizamos los micrófonos y entonces este espacio que tenemos en casa del cuarto se reverberea y se escucha muy mal del otro lado, ¿no? Entonces, cuidar esos pequeños detalles y también esto es interesante, moderar los momentos de interacción social. Si estamos ocupando recursos, por ejemplo, por ejemplo en Yeira tenemos un recurso de chat. Bueno, eso yo lo puedo prender y apagar, ¿no? Entonces ahí que sea, este es el momento para interactuar, porque ustedes son los que tienen el control, tienen que tener el control en digital. Les quiero compartir esta parte del modelo EXD, que es un modelo, que digamos también es una metodología que creé durante la pandemia y que básicamente es que empecé a ver varias cosas. Una es que no sabían hacer cursos online, realmente nadie, inclusive gente que se dedicaba a eso, diseño instruccional y demás, no sabían hacer como ese proceso. Y la otra es que no se piensa en la experiencia completa, en el viaje completo que tiene el estudiante. Y esto es súper importante. Entonces, les quiero compartir un poquito de este proceso para pues que tengan su consideración. Como antecedente, les quiero compartir esta parte. ¿Cómo crear un ambiente híbrido? Bueno, básicamente es que tenemos que pensar en una estrategia. Y para eso les voy a compartir lo del modelo EXD. Crear una estrategia de implementación. Tenemos que articular esta estrategia que implementamos con los otros actores del centro educativo. No podemos ir solos, ¿no? Es bien complicado. Entonces, pues tenemos que encontrar la manera de irnos articulando administración, dirección, inclusive alumnos, padres de familia, los que estén involucrados, según sea el caso, varía, ¿no? Hay que crear un plan de trabajo. ¿Cómo voy a implementar esto? O sea, no nada más es, ahora se me ocurrió utilizar Instagram. No, realmente, ¿cómo lo vas a usar? Hay algunos lugares en donde eso inclusive puede tener consideraciones de seguridad de la información de nuestro estudiante. Entonces, a lo mejor ahí no aplica. Entonces, hay que tener eso mucho cuidado. Hay que hacerse de los recursos tecnológicos adecuados, como acá Norma, ¿verdaderas? Norma, no. Bueno, acá ¿Norma? Por ejemplo, Norma nos compartía esto, ¿no? Pues tuvo que irse haciendo de los recursos. Sí, es que de todas maneras hay que irse haciendo, ya estamos en esta época. Establecer un proceso de evaluación para la mejora continua, que eso forma parte de nuestra estrategia, que está articulada con todos los actores, pero sin duda pues tenemos en nuestro ámbito docente que incorporar algunas estrategias para el ambiente híbrido, que pues obviamente al incorporar la tecnología se vuelve diferente que como lo veníamos haciendo. ¿Qué es el modelo EXD? Ahora sí les cuento.
con estas consideraciones. Es un nuevo marco de trabajo para el diseño de experiencias de aprendizaje. Pero experiencias de aprendizaje no es el rebranding de diseño instruccional, es otra cosa, porque toma en cuenta no solamente el contenido, sino todo el viaje, como les había dicho, de nuestro estudiante. Y considera además las necesidades pedagógicas y tecnológicas que implica el diseño de un curso en línea o el proceso de aprendizaje online. Cuando nosotros estamos aprendiendo en línea, tenemos que considerar que mientras se está aprendiendo el tema en cuestión, se está también aprendiendo a utilizar la tecnología. Eso siempre va a pasar. Es que no importa que la tecnología sea súper fácil de utilizar, porque nosotros que vendemos tecnología siempre decimos súper fácil, intuitiva. Sí, pero es que no importa. La tecnología cambia, las habilidades cambian, los contextos cambian, las generaciones cambian. Entonces, siempre vamos a necesitar, y sobre todo al principio de esa experiencia, muchísimo soporte en la tecnología. Para cualquier estudiante, inclusive nosotros como docentes. ¿Cómo funciona? Básicamente en este modelo vemos seis fases. Empezamos por empatizar. Ya les había yo comentado al principio que tenemos que entender a nuestra audiencia. Si no, no sabemos qué es lo que vamos a hacer y no sabemos si la estrategia que estamos pensando va a funcionar. Entonces, empatizar. Después vamos a poder definir las estrategias, los métodos, para después seleccionar la tecnología. Esto es algo para mí súper importante porque también pasó eso en la pandemia. Nos pusimos a comprar tecnología y equiparnos y de pronto era, ¿y ahora? O sea, ¿realmente sirve para lo que yo quería? Y acá nos comentaba, pues tiene que ser algo que potencie, que lo haga más eficiente. No es nada más vernos fancies, ¿no? Luego viene el proceso de creación. Esto es importante porque cuando me voy a mover a híbrido, tengo que desarrollar contenido para digital y es distinto. La clase que nos duraba 1 hora, yo no la puedo hacer en video, yo tengo que hacer videos de 5 minutos. Lanzar, obviamente también en el proceso de lanzar ese contenido y demás hay consideraciones y viene el proceso de medición. Y aquí una cosa relevante para este modelo en la creación de estas experiencias es que nos basamos muchísimo en los datos, porque en función de los datos yo puedo identificar dónde está el problema en el proceso de aprendizaje y de la experiencia y con eso identificar las mejoras directamente en la fase que le corresponde. Otros modelos hacen un círculo completo y la verdad es que eso no es nada eficiente. Bueno, ahora les voy a platicar un poquitito, así nada más una pasadita de cada una de las fases, ¿vale? 1, empatizar. Acá yo hice un ajuste para esta charla del modelo porque planteé el modelo desde la primera iteración, como es un proceso cíclico, voy mejorando cada vez en función de los datos, pero en empatizar, pues ya conocemos a nuestros estudiantes, ustedes ya saben su materia, ya saben cuáles son los retos, entonces realmente ya no hay que pasar otra vez por lo mismo, no hay que empezar de cero, sino más bien hay que analizar el contexto de aprendizaje. En el ambiente híbrido vamos a tener que considerar cómo está sucediendo ese aprendizaje en aula, pero también cómo va a suceder online, en digital. Hay que analizar las brechas, qué brechas tiene nuestra audiencia. Tanto de aprendizaje como digitales. Y con eso empezar a tomar decisiones. A veces pues queremos, sí, nos hablan, ¿no? Realidad aumentada, sí, pero no tenemos WhatsApp, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos aprovechar? Como les decía, pues son herramientas para potenciar. Y entonces si eso nos permite potenciar un poquito, está bien. Ya en la parte de la definición, entonces determino ya conociendo quién es nuestra audiencia, quiénes son nuestros estudiantes, qué necesitan y cómo los vamos a poder ayudar, empiezo a definir mis estrategias, mis métodos, ¿ok? Aquí particularmente ya definimos que es un ambiente híbrido, entonces ya estamos definidos, ¿ok? Pero sí, ¿cómo voy a integrar los contenidos presenciales y online? Es que aquí yo tengo que parar un poco y decir, a ver, esta es mi clase y esta clase, ¿cómo la voy a dividir? ¿Cómo voy a segmentar primero en las 3 dimensiones? Expositivo, evaluativo, social. ¿Dónde puede ir esto? ¿Dónde puede ir aquello? Pero después, ¿qué va online y qué va presencial? ¿Qué va síncrono y qué va asíncrono? Entonces ahí necesito un tiempo para planificar eso. Y cómo ya vamos a adecuar el temario y la duración. Por ejemplo, lo que les decía de la presentación. No puedo tener una presentación de 60 minutos, ¿no? Sino a lo mejor 20 minutos. ¿Y qué hago con lo demás? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué actividad voy a hacer con digital o con herramientas digitales? Luego viene la fase de crear. Ya en la creación,
si bien este modelo está también muy pensado como para pequeñas organizaciones o inclusive en un contexto más empresarial, tenemos la parte de la creación forzosa de nuestros contenidos porque los estamos rediseñando. Entonces, sí nos funciona enfocarnos en esta fase en la curación de, bueno, podemos curar contenido, hay que redactar también un poco, si vamos a hacer un video, pues sí hay que hacer un pequeño script porque luego también a los docentes nos gusta agarrar el micrófono, ¿no? Entonces, en ese sentido se hacen videos súper largos y tenemos que ser un poco más concreto. La parte de lanzar, acá obviamente necesitamos articular con pues, la institución y quien está a cargo de todo este proceso tecnológico, si es que está esa parte, ¿no? Pero la aperturar canales de soporte, fundamental, cómo voy a hacer el registro e inscripciones en las aplicaciones que decidamos. A lo mejor decimos, no sé, por ejemplo, Padlet, ¿no? Bueno, es que Padlet sí, pero hay que registrarse. Entonces, ese proceso hay que hacerlo y tenemos que hacer una estrategia porque no vamos a perder tiempo en clase en que se registren. Entonces, tenemos que pensarlo bien. Y finalmente la parte de la medición, les diría básicamente que tenemos 4 niveles, ¿no? La evaluación pues del desempeño de nuestros estudiantes, la evaluación de la tecnología que implementamos, la estrategia en general de la parte online, pero obviamente también cómo fluye todo, cómo se integra presencial y online, y con eso ir priorizando qué acciones clave puedo pues tomar en cuenta para una siguiente iteración o mejora, que esta sería, ¿vale? Acá está el ebook, si también quieren consultarlo. Lo que hice con el ebook fue básicamente que primero planteé el modelo en su momento, pero faltaba como profundizar, o me decían, bueno, pero ya cómo lo hago paso a paso. Entonces lo que hice con el libro fue implementar curé técnicas de muchas cosas que han sido, que nos han funcionado mucho ya en la práctica, y con eso entonces en cada fase voy compartiéndoles exactamente qué se puede hacer. Bueno, quisiera ver si tengo un espacio para algunos comentarios, preguntas. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ahora sí, con esto cierro mi parte expositiva y bueno, me gustaría compartir entonces, aparte de mi aplicación, para que compartan sus conclusiones. ¿Por qué es importante las conclusiones? Porque nos permite retener información relevante, ¿no? Que no se nos olvide. Entonces, déjenme irme por acá. Y mientras tanto, ¿quién quiere una conclusión y un comentario, dudas? ¿Allá? Adelante. Muchas gracias por la exposición, muy clara y muy precisa. Yo tengo una duda respecto al desarrollo de actividades como las que nos acaba de presentar. En la última parte, donde se presenta el modelo, sí, pues se observa que no es el llanero solitario el que tiene que hacer esto. Desafortunadamente, no siempre contamos con las capacidades que se requieren para las diferentes actividades. Hemos tenido que hacer el soporte, el diseño, el corrector de estilo, todo nosotros, ¿no? Y también, aparte de que se requieren equipos, desafortunadamente también muchas veces el trabajo dentro de las academias responde a apatías y egos. Entonces solamente quien lo quiere desarrollar pues está haciendo sus esfuerzos pues solo, ¿no? Entonces yo quisiera ver si habrían algunas recomendaciones que nos pudieras dar de capacitación y de integración de equipos, al menos con qué deberíamos de contar como para empezar a desarrollar algo así. Muchas gracias y felicidades por la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, creo que planteas cosas que forman parte de los retos. Como yo digo, siempre, pues es que el docente está cargando muchas cosas, la verdad. Yo los aplaudo y los admiro muchísimo por eso, ¿no? Porque de pronto no solamente estamos impartiendo, sino como les decía, estábamos dando soporte técnico y es que a ustedes no les toca. Bueno, ahí claro, ¿qué tenemos que hacer? Articular todo. Y ustedes como docentes tienen que ir forzando a que también las instituciones vayan incorporando esos otros actores. Tenemos que tener un equipo que se dedique al tema de soporte técnico específicamente. Es que ustedes no pueden estar pensando, digo, yo doy clases también y es súper complicado, claro.
Yo soy un poquito así como que pulpo, sí, porque estoy muy acostumbrada, estoy en eso, pero la verdad es que es bien complicado. O sea, tu cerebro está así como partido en mil, porque acá te están preguntando y que no pueden acceder, y aparte aquí y allá, y aparte te estoy enseñando. Entonces, ahí sí, sin duda tenemos que hacer un esfuerzo, pero ustedes son los que lo tienen que impulsar. La otra cuestión, como capacitación, bueno, pues yo creo que ahí lo primero es mira, a veces como que en este tema de las capacitaciones se enfocan mucho en una herramienta. Es que, a ver, vamos a aprender Webex, ¿no? Y es que Webex ya va a cambiar mañana. Es que las herramientas cambian todo el tiempo. Ese es nuestro trabajo como tecnólogos, ¿eh? Entonces, no sirve, bueno, sí sirven, sí sirven, no voy a decir que de nada, pero en realidad lo que tendremos que desarrollar son las competencias digitales en general. Entender cómo funciona la tecnología, cómo funciona el Internet, las bases. Porque entonces si entendemos eso, podemos resolver los problemas. O sea, de pronto es como, se me apagó tal plataforma y o sea, nos ponemos súper nerviosos y demás. Y es que yo no sé cómo prenderlo. Es que si entendemos, el problema no es esa aplicación y que, es que sepas cómo prender esa aplicación. El tema es que sepas por qué tronó esa aplicación. Y esos son fundamentos de tecnología. O sea, entonces con eso eres capaz de identificar, claro, porque hubo una desconexión de la red. Y entonces esto, como manda señal entre los dispositivos y esto, pues claro, se interrumpe la red y entonces se va la aplicación. Entonces, creo que es, te digo, más que irnos por plataformas y plataformas que salen cada minuto, es más cómo desarrollamos el entendimiento de la tecnología. ¿Y para qué es la tecnología? Porque todo el mundo estamos de pronto utilizando Internet todo el tiempo y no sabemos qué es un browser, no sabemos qué es un navegador. Entonces, de pronto, hasta yo tengo que decir, ¿dónde entras a ponerle ahí, buscar cosas? ¿No? Entonces, o sea, no encuentras palabra, pero digo, todo el mundo lo usamos, pero de pronto no sabemos los nombres, no sabemos, Firefox es un navegador, Safari es un navegador, ¿y para qué es el navegador? Eso es donde yo creo que tenemos que irnos a las bases de capacitación. Buenas tardes, gracias por la conferencia y compartirnos esta parte del conocimiento. Efectivamente, tenemos 1000 cosas que hacer como docentes e incluso como personas, ¿no? En el ámbito también familiar y personal. Sin embargo, como se mencionó en la conferencia anterior, tenemos una abundancia de información. Entonces, también tenemos una abundancia de materiales ya hechos para poder utilizarlos en nuestras diferentes clases y materias. Aquí lo que tenemos que hacer es discriminar, analizar cuáles son las que funcionan para nuestros alumnos o para nuestro propósito en especial. Saber buscar la información confiable, los sitios dedicados a educación, etcétera, donde podemos encontrar, repito, material de todo tipo. Y un poco con la mención sobre estrategias, creo que la parte lúdica también es muy importante para los alumnos, y nuestros jóvenes son expertos en videojuegos y en cualquier cosa que los rete. También hay muchos juegos o esa parte lúdica que los va a ayudar a aprender en muchas cosas y a crear. Es cosa, insisto, de meterse, de dedicarle un rato, y son materiales que incluso se pueden descargar y que podemos trabajar aún sin conexión. Entonces, esa parte de conocimiento también a veces nos hace falta, y de autobúsqueda, digámoslo así, de todos esos materiales y de organizar, como decías, de planear y de organizar nuestra clase. Muchas gracias. Bueno, yo pensaría 2 cosas a esto, añadiría. Uno es que, bueno, como mensaje inclusive de cierre, somos millones de personas y entonces a veces pensamos que esa acción que tenemos en la clase, pues cómo va a impactar, y no importa si se aburrieron, igual no aprendieron nada, ¿no? Igual se les va a olvidar. Sí, pero realmente creo que ustedes son los transformadores de la sociedad. Entonces, tenemos muchísimas problemáticas como sociedad, y más en Latinoamérica, y es que viene desde acá. Y entonces creo que ustedes son realmente los impulsores del cambio, y entonces no se vean como parte de una masa y que a lo mejor pues no impacta, y es que sí transforma.
¿no? Entonces, yo diría que todos esos esfuerzos que ustedes pueden hacer, a lo mejor parecen excesivos, pero yo creo que antes que nada como docentes, realmente, o sea, como docentes tenemos esa pasión por la transformación. Entonces, ese es como nuestro talento, ¿no? Entonces, pues aprovecharlo y realmente pensar que cada clase estás haciendo exponencial. Es que ustedes son los que hacen exponencial la información, el conocimiento. Cuando uno aprende solo, por experiencia y demás, pues se te queda en ti y ya. Pero cuando enseñamos es cuando realmente lo escalamos, llegamos a muchísimas personas y esa persona, quién sabe cómo nos va a transformar como sociedad. Entonces, véanlo así por ese sentido. Y la otra, la parte lúdica, fundamental, claro, ¿no? O sea, sobre todo en estas generaciones, y nada más ahí yo tendría como un tema a consideración. Estamos de pronto peleándonos con el entretenimiento. Es que me haga caso a mí. Es que no, y entonces yo quiero ser como el videojuego. Y la verdad es que jamás vamos a ganar esa batalla. O sea, más que sea lúdico, yo diría interesante. Que nos haga sorprendernos. Por allá hay una TED Talk, que la pueden buscar así, que se llama Sorprendizaje. Fenomenal, o sea, el ponente es increíble, pero de verdad nos hace reflexionar sobre que ya no es un tema de replicar y de replicar, sino nosotros como humanos tenemos esa curiosidad nata de aprender. Todo el tiempo estamos aprendiendo, no solamente es en el aula, todo el tiempo. Cómo interactuamos en el café, cuando nos despertamos en la mañana, lo que le dijimos a nuestra pareja, a nuestros hijos, no sé. Entonces, esa parte no la debemos de perder de vista. Pero, ¿qué es lo que nos hace involucrarnos? ¿Qué es lo que nos hace adquirir el conocimiento? Cuando es interesante, cuando nos motiva y a ver, eso ¿por qué es así? Nos hace pensar. Y cuando nos hace pensar, entonces ahora sí, yo no me peleo con el videojuego. La gente quiere aprender por naturaleza. Lo que no nos gusta es el modelo. Ese es otro tema. Pero bueno, adelante, una más creo que podemos o ya. Bueno, tuvimos 3 semestres para prueba y error. Yo afortunadamente sí ya contaba con materiales digitales que había venido preparando, que me sirvieron para promoción docente, y dije, wow, caí en blandito, ¿no? Ya hasta sabía manejar el Classroom, porque ya había tomado el curso de las TICs en un diplomado. Entonces dije, bueno, ya no se complica tanto. Pero aún así hubo muchas experiencias. Yo probé casi de todo, a ver con qué él cachaba mejor su atención o cómo aprendían mejor, porque mi materia es de puro cálculo, diseño estructural, diseño de vigas, armados, y dije, ¿cómo le hago para que aprendan? Les grabé videos y se los dejaba en la plataforma y les decía, si no aprenden a diseñar la viga con la primera exposición, ahí les dejo el video y véanlo 30 veces para que aprendan a diseñar. Y bueno, o sea, y decepciones, porque a pesar de dejarles el material, a pesar de dejarles el apunte digital, no lo leían, no captaba la atención, y cuando llega el momento de las preguntas o el examen, se da uno cuenta que no habían aprendido nada y les estamos dejando lo mejor de nuestras vidas en esos materiales. Nos llevamos las horas preparando esos materiales y los chavos, la verdad, es que hicieron desperdicio de todos los materiales que les dejamos. Entonces, la experiencia que ahorita, pues bueno, como que me reprogramé para el regreso y dije, mejor ahora platico primero y después doy mi clase. Y en esa preplática, con toda mi experiencia profesional o lo que poquito que sepas o lo mucho que tengamos, esa es nuestra labor docente, transmitir. Entonces, primero les tiraba, como decimos, el rollo de, oigan, yo en el campo laboral diseño naves, diseño cimentaciones, hago, y ya que los tenía bien atrapados, emocionadísimos con que, yo también puedo llegar a hacer eso igual que la maestra o el maestro, ahora sí les decía, ahora sí vamos a aplicarlo. Y así los tenía yo contentos, pero tuve que cambiar, revolucionar todo lo de años, porque los materiales no funcionaron. Y las tareas todas copiadas ahí en el Classroom. Claro. Súper. Muchísimas gracias. Ahí es donde viene el tema de conocer a nuestra audiencia primero. O sea, no podemos meter, ya quiero meter tecnología. Es que si así no les funciona, y es prueba y error, también eso, o sea, nadie tiene la receta secreta.
O sea, tenemos guías y mejores prácticas, sí, pero hasta que nos enfrentamos con esa audiencia es que vemos qué funciona, qué no funciona. Entonces, bueno, te aplaudo por eso. Gracias. Pues muchísimas gracias por este espacio, muy agradecida. Agradecemos mucho la presencia de la maestra Caballero, de quien sin duda hemos aprendido mucho con su participación. Ahora haremos entrega de su constancia por esta clase abierta, misma que me permito leer a continuación. El Instituto Politécnico Nacional, a través de la Dirección de Formación e Innovación Educativa, otorga la presente constancia a Adriana Caballero Galván por su participación como ponente en la clase abierta Estrategias para generar un ambiente híbrido, dentro del 12º Encuentro Politécnico de Formación y Profesionalización Docente, Educación Híbrida, una mirada prospectiva de la práctica docente, el día 15 de noviembre de 2022, la técnica al servicio de la patria.